Muchas veces nos hemos preguntado cómo los grandes de la industria crean sus efectos. A veces, cosas muy simples son extremadamente técnicas y difíciles de recrear. En esta oportunidad, reproduciremos el efecto de transición de escenas al estilo de Super Mario Bros. Utilizando Shader Graph y C#. Para ello, crearemos una máscara ajustable y luego transformaremos coordenadas de espacio para que el punto central de la máscara siga la posición del personaje en la escena. Quédate hasta el final del video y averigua cómo reproducir este efecto muy útil para juegos de plataforma y RPG. En mi proyecto, he creado una nueva carpeta llamada Super Mario Transition. Dentro de ella, podemos encontrar las subcarpetas Matte para nuestros materiales y Text para los sprites que utilizaremos como referencia. Además, podemos encontrar dos escenas que han sido creadas previamente. En cada escena se encuentra un target, que corresponde a un perrito. Y además, tenemos una imagen llamada Mask Transition dentro de un canvas. La imagen la utilizaremos para crear la máscara, y el target lo utilizaremos para marcar el punto de transición. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Entonces, lo primero que haremos será ir a nuestro proyecto y crearemos un shader, un lead graph. Lo llamaremos Mask Transition. Luego, crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Asignamos el shader al material. Luego, vamos a nuestra ventana de jerarquía y le asignamos el material a la imagen Mask Transition. Como podemos ver, la imagen ha desaparecido. Abrimos nuestro shader para configurarlo. Para crear este efecto, vamos a tener que reproducir un círculo de color y luego voltear los valores para obtener la máscara. Por esa razón, traemos un nodo Custom Function. A este nodo le pasaremos el archivo Circle Pattern que tenemos en la carpeta HLSL dentro de Matte. Para entender el proceso, vamos a nuestro proyecto y abrimos el archivo Circle Pattern HLSL. Como podemos ver, tenemos una función vacía llamada Circle Pattern Float. Como input, nos pide los UVs del mesh, una variable llamada Center que nos va a permitir posicionar el círculo en un punto específico de la imagen, una variable llamada Radius que nos va a permitir aumentar o disminuir el tamaño del círculo, una variable llamada Smooth que nos va a permitir hacer nuestro círculo más suave en sus bordes, y finalmente una variable para el output de color. Entonces, en la variable Circle guardamos el círculo. En la variable Radius Square guardamos el radio para aumentar o disminuir el tamaño. Y finalmente, si el círculo es menor a Radius Square, entonces retornamos un círculo con los bordes suavizados. Entonces, vamos a la configuración del nodo. Como source pasaremos Circle Pattern HLSL y como nombre pasaremos Circle Pattern también. Nuestro nodo ha generado algunos errores. Esto se debe a que aún no hemos configurado los inputs y outputs del mismo. Lo que debemos hacer a continuación es pasar los mismos inputs y outputs que tenemos configurado en nuestro Circle Pattern HLSL. Por esa razón, nuestro primer input será V y será un vector de 2 dimensiones. Luego agregamos Center, que será un vector de 2 dimensiones también. Luego agregamos Radius, que será un vector de 1 dimensión. Y finalmente agregamos Smooth, que es un vector de 1 dimensión también. Para nuestro output agregamos un vector de 1 dimensión y lo llamaremos output. Listo, nuestro nodo está compilando perfectamente.
Ya tenemos la función que nos va a permitir generar un círculo de color como shader. Lo que haremos a continuación será agregar los inputs para nuestro nodo Custom Function. Para ello, vamos al Blackboard, creamos un vector de una dimensión, lo llamaremos CenterX. Su referencia la llamaremos CenterX también. Será un slider entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Creamos un vector de una dimensión, lo llamaremos CenterY. Su referencia la llamaremos CenterY. Y será un slider entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Luego, creamos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Radius. Su referencia la llamaremos Radius también. Y será un slider entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Creamos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Smooth. Y será un slider entre 0 y 0.1 con 0 por defecto. La razón por la que hemos cambiado el nombre de las referencias CenterX, CenterY y Radius se debe a que luego modificaremos estas variables en tiempo real desde nuestro C# script. Arrastramos las propiedades al área de nodos. Para el input V de nuestro Custom Function, pasaremos el nodo V, ya que este nos da acceso a los Vs del Mesh. Para Center, conectamos un vector de 2 dimensiones. Y en X pasamos CenterX y en Y pasamos CenterY. Ahora podremos modificar la posición del círculo en nuestra imagen. Conectamos Radius con Radius y Smooth con Smooth. En el caso del color, lo conectaremos con el nodo Vertex Color para cambiar el color desde el componente imagen. Conectamos nuestro Custom Function con el alfa del Unlit Master y hacemos su superficie transparente. Si guardamos, notaremos que ha aparecido un círculo de color en nuestra imagen de UI. Si vamos al material Mask Transition, podremos modificar las propiedades del círculo. Sin embargo, nosotros no necesitamos un círculo en sí, sino más bien una máscara. Por esa razón, volvemos a nuestro shader y antes de conectar el nodo Custom Function, voltearemos la operación utilizando el nodo one-. Para ello, traemos el nodo, conectamos Custom Function con one-, y luego conectamos con el alfa del Unlit Master. Ups, el Vertex Color se ha eliminado sin querer. Volvemos a conectarlo. Si guardamos, notaremos que ahora sí tenemos nuestra máscara. Lo primero que debemos hacer ahora es ajustar la máscara al tamaño de la pantalla. Sin embargo, debemos mantener su proporción para que el círculo mantenga su forma. Por esa razón, ajustaremos los bordes de la misma desde un script en C#. Para ello, vamos a nuestro proyecto y creamos un nuevo script. Lo llamaremos Screen Aspect Ratio. Luego lo asignamos al canvas y lo abrimos. Para ajustar el tamaño de la pantalla de manera proporcional, necesitaremos tener acceso al canvas. Por esa razón, creamos un private rectransform y lo llamaremos canvas.
Además, vamos a necesitar tener acceso a la posición de nuestro target y la máscara de transición. Por esa razón, agregamos Unity Engine UI. Luego, creamos nuestra imagen de transición y la hacemos pública. La llamaremos Mask Transition. Luego, creamos nuestro GameObjectTarget, lo haremos público y lo llamaremos Target. Como ya sabemos, utilizaremos a nuestro perrito como target y el Mask Transition corresponde a la imagen del canvas. Lo que haremos a continuación será crear una nueva función vacía. La llamaremos GetCharacterPosition y la posicionaremos dentro de nuestro método Start para que se ejecute una vez que iniciemos el juego. Entonces, lo primero que haremos será ajustar la máscara a nuestro canvas. Para ello, vamos a necesitar el alto y ancho de la pantalla. Por esa razón, creamos dos variables flotantes, las llamaremos ScreenHeight y ScreenWidth. Dentro de nuestra función GetCharacterPosition, haremos ScreenHeight igual a ScreenHeight y ScreenWidth igual a ScreenWidth. Ahora tenemos que ajustar la máscara a Portrait o Landscape. Por esa razón, agregamos if y decimos si el ancho de la pantalla es menor al alto de la misma, entonces es Portrait. De otra manera es Landscape. Entonces, hacemos maskTransition.rectTransform.sizeDelta igual a un nuevo vector de 2 dimensiones. Y por el hecho de que es Portrait, pasaremos el alto del canvas en X como en Y en el vector. Para ello, debemos obtener el componente rectTransform desde el canvas. Entonces, canvas lo hacemos igual a getComponent y le pasamos el rectTransform. Ahora pasaremos el alto del canvas en el ancho como en el alto de la Mask Transition. Guardamos y volvemos a Unity. Seleccionamos nuestro canvas. Como target pasaremos a nuestro perrito y como Mask Transition pasaremos a la imagen Mask Transition. Si presionamos Play en vista Portrait, notaremos que la imagen se ajusta de manera automática. Volvemos a nuestro código. Para el caso de Landscape tenemos que hacer lo mismo con la diferencia que pasaremos el ancho del canvas. Por lo tanto, copiamos nuestra función y reemplazamos el alto por el ancho del canvas. Listo, ahora nuestra imagen se va a ajustar para ambas pantallas. Lo que debemos hacer ahora es configurar la máscara para que siga la posición del personaje. Sin embargo, la primera dificultad técnica que obtenemos se debe a que la máscara está en coordenadas V, el target está en coordenadas de World Space y la pantalla está en coordenadas de píxel. Por lo tanto, tendremos que transformar desde World Space a píxeles y luego a coordenadas V. Para ello, creamos un vector de 3 dimensiones, lo llamaremos ScreenPose y lo haremos igual a CameraMain World Screen Point.
Como argumento, pasaremos la posición de nuestro target. Ahora tenemos a nuestro perrito en coordenadas de píxel. Luego, creamos dos variables flotantes y las llamaremos CharacterScreenWidth y CharacterScreenHeight. Estas variables las utilizaremos para marcar la posición del personaje en la máscara. Iniciaremos trabajando en Portrait. Creamos una variable flotante y la llamaremos NewScreenPosX. Esta variable la utilizaremos para sumar la diferencia entre la pantalla, que es rectangular, y nuestra máscara, que es cuadrada. Entonces, NewScreenPosX será igual a ScreenPosS más ScreenHeight menos ScreenWidth partido por 2. Entonces, haremos a CharacterScreenWidth igual a NewScreenPosX por 100 partido por ScreenHeight. De esta manera, podremos igualar la posición del personaje desde una proporción exacta en la pantalla. Luego, hacemos CharacterScreenWidth igual a sí mismo partido por 100 para que nos retorne un valor desde 0 a 1. Así podremos identificar la posición del personaje desde la coordenada U de los UVs. En el caso de CharacterScreenHeight, lo haremos igual a ScreenPosY por 100 partido por ScreenHeight, debido a que no necesitamos sumar la diferencia de la pantalla, ya que estamos en Portrait. Nuevamente hacemos CharacterScreenHeight igual a sí mismo partido por 100 para que retorne un valor desde 0 a 1 y así poder identificar la posición del personaje en la coordenada B. Pasamos estos valores al material y conectamos con las propiedades CenterX y CenterY. Guardamos y volvemos a Unity. Si presionamos Play, notaremos que ahora el círculo de la máscara sigue al personaje independientemente de la posición de este. Sin embargo, esto solo está funcionando en Portrait. Ahora debemos configurarlo para Landscape. Para ello, volvemos al código, copiamos toda la operación que hicimos anteriormente y volteamos los valores, ya que ahora tendremos que igualar el alto de la máscara en relación a la pantalla. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que ahora el círculo de la máscara sigue la posición del personaje tanto en Portrait como Landscape. Volvemos a nuestro código. Lo que haremos a continuación será generar una función para aumentar o disminuir el radio de la máscara dependiendo si estamos entrando o saliendo de la escena. Para ello tendremos que agregar tres variables. La primera será pública de tipo booleana y la llamaremos isStarting. Luego crearemos una variable flotante, la llamaremos radius y finalmente crearemos otra variable flotante y la llamaremos counter. Entonces, vamos al método update
y hacemos counter igual a counter más time.deltaTime. Luego, agregamos un pequeño delay antes de comenzar la transición. Ahora, diferenciaremos si es que estamos entrando o saliendo de la escena. Finalmente, sumaremos o restaremos radius con time.deltaTime según corresponda y pasaremos este valor a la propiedad radius del material. Ahora nuestra máscara posee animación en su propiedad radius. Antes de volver a nuestro juego, iremos a la función getCharacterPosition e inicializaremos radius en 0 o 1 según entramos o salimos de nuestra escena. Nuevamente pasaremos estos valores a la propiedad radius del material. Guardamos y volvemos a Unity. Si presionamos play, podremos ver cómo la máscara cambia su animación dependiendo si entramos o salimos de la escena. Lo único que nos falta es crear una pequeña función para pasar a nuestra segunda escena. Sin embargo, antes de volver a nuestro código, iremos a la segunda escena, atacharemos el script al canvas, marcaremos isStarting como verdadero, pasaremos el mask transition y además pasaremos el target, que es nuestro perrito. Además, iremos al mask transition y le asignaremos el material. Listo, ahora volvemos a nuestra primera escena. Recordemos que, para que nuestro juego pueda pasar de una escena a otra, estas deben estar configuradas en los build settings. Volvemos a nuestro código. Por el hecho de que pasaremos de una escena a otra, agregaremos Unity Engine Scene Management. Ahora crearemos una función tipo enumerator. La llamaremos SceneChanger y esperaremos 2 segundos antes de pasar a la segunda escena. Finalmente, dentro de la función getCharacterPosition, agregamos nuestra corrutina solo si es que isStarting es falso
para que no se quede cargando todo el tiempo. Guardamos y volvemos a Unity. En nuestra escena 1, marcaremos is starting como falso y presionamos play. Como podemos ver, la máscara se ejecuta perfectamente y además sigue la posición de nuestro target. Nuestro efecto está listo. Deja el efecto de tu juego favorito en los comentarios y nosotros lo reproduciremos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Suscríbete a nuestro Patreon y descarga de manera libre todos los archivos de nuestros tutoriales.